En el Rijksmuseum hemos quedado con Maite, una turolense de nacimiento y zaragozana de adopción. Me ha dicho que va de rosa. Maite, eres tú, ¿no? Ah, hola, Daniel, ¿no? Sí. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Muy bien, gracias. ¿Te ha sido fácil encontrar esto? Muy facilito, muy facilito. Cuéntame por qué te viniste a Holanda. ¿Por qué me vine a Holanda? Bueno, pues yo creo que como la mayoría de las mujeres que llegaron aquí, ¿no? Conocieron a un holandés en la playa y se casaron. Y bueno, ¿por qué nos has traído aquí? Bueno, yo creo que es uno de los rincones que hay que ver de Ámsterdam. Uno de los muchísimos, porque Ámsterdam verdaderamente merece la pena. Maite, tú tienes vinculación profesional, aunque sea pequeñita, con algunos museos, ¿no? Sí, tú sabes que a los visitantes de los museos se le ofrece un audio dando explicaciones de cada sala y de cuadros. Bueno, pues esas explicaciones se hacen en varios idiomas. Y en la voz española está mi voz. Pues ahora estamos en la sala, para mí la más importante de todo el museo, porque contiene el cuadro más importante del museo. Es este, La Ronda Nocturna de Rembrandt. Un holandés sin la noche de ronda no se entiende. Ha creado historia porque se dice que es el cuadro que inspiró al cine. Es el primer pintor que ha retratado un grupo en activo. Estamos en uno de los principales canales de Ámsterdam. Los más grandes son tres, el de los príncipes, el de los caballeros y el de los emperadores. Estos canales servían como fortaleza de Ámsterdam, para evitar las invasiones extranjeras. ¿Y cómo es la forma aquí de los canales en Ámsterdam? Partiendo del centro es circular, paralela. Puedes imaginarte las figuras geométricas que se forman cuando tiras una piedra al agua, esos círculos que pues iguales. ¿Y la gente se cae aquí al río, se cae a los canales? No, lo que sí se caen son los coches y bicicletas. Una vez al año a unas máquinas especiales sacan las bicicletas y coches. Y me llama mucho la atención todas estas casitas que hay por aquí. Sí, son las típicas casas flotantes que no solamente se ven en los canales de Ámsterdam, sino en cualquier sitio donde haya agua, hay también casitas flotantes. Al holandés le gusta mucho el agua, está muy identificado con el agua, entonces la busca. Y esta es una manera de vivir en contacto con el agua. Bueno, espero que te haya gustado y yo me lo he pasado de maravilla una vez más. Siempre me ha gustado mucho hacer estos viajes. Pero mira qué hora es, yo me tengo que volver a Hilversum porque tengo que hacer todavía un programa, tengo que grabarlo porque la radio no se cierra. ¿Qué te parece? Ciencia y Salud. Un programa de Radio Nederland producido por Maite Alcaine. Gran avance en la lucha contra el SIDA. Técnicas contra la depresión. Y la calabaza, la mejor amiga del hombre. ¿Se puede? ¿Sí? ¿Se puede? Hola, hola. ¿Qué tal? Bueno, ya estamos aquí de nuevo. Acabo de terminar ahora mismo de grabar mi programa de esta semana. Menuda voz que tienes. Bueno... Un poquito de envidia me da. No, es cuestión de trabajarla, y de estar muchos años en el trabajo, en el oficio. Ahora me puedo quitar las gafas. Sí. Locutora, ¿no? Voz de antigua. Sí, de las clásicas de radio de entonces. Y empecé con 16 años a trabajar, o sea que fíjate tú, si llevo años delante del micrófono. Allí en la COPE, ¿no? En En Zaragoza. la COPE, sí, empecé en la COPE, en Radio Popular de Zaragoza. ¿Y qué tal? Muy bien, estaba encantada, pero bueno, ya sabes, conoces a un holandés, te enamoras, vienes a Holanda y ya pues la COPE quedó atrás. Pero para mí fue pues una gran escuela. Y la radio tu vida, ¿no? Mi vida, mi hobby, mi trabajo, mi todo. Casi todo. Entramos ahora a la redacción central. Aquí es donde se cocinan los informativos y los programas de actualidades. Tenemos allí en el medio la mesa de los especialistas. Hay especialistas en temas económicos, especialistas en temas de inmigración, de política oriental, de política del Oriente Medio. Oké, nou dan probeer ik over een half uurtje of een uurtje of zo. Hartelijk bedankt. Oké, goedemorgen. Dag. Maite, ¿no tienes nada de acento maño hablando holandés? Pues no lo sé si lo tendré, pero el acento holandés es muy difícil, muy difícil. Es uno de los idiomas más difíciles que hay. Pero bueno, hacemos lo que podemos. Bueno, ¿y quién es esa niña tan guapa que veo por todos lados con las Esa fotos? niña es mi nieta, se llama Lara, tiene 4 años. ¿Habla español? Un poquito, estoy intentando, pero claro,
Es lógico que su lengua materna es el holandés, lleva al colegio holandés, tiene familia holandesa, amigos holandeses, entonces el español le queda reducido a un pequeño huequito en su vida, pero hago lo que puedo. Bueno, ¿y vamos a poder conocerla? Claro. Maite, esta escalera tan curiosa ya es de tu casa, ¿no? Sí, esta escalera curiosa es la escalera de incendios, pero me cae más cerca de la puerta de mi casa y no tengo que dar toda esa vuelta por la galería. Bueno, menudo paisaje tenemos entre los bosquecitos, las nubes. Pues sí, en Holanda tenemos las nubes más bonitas del mundo. Sí, ¿por qué? Tiene una explicación física y es que en Holanda hay muchas capas de viento húmedas. El sol se filtra por ellas y forma pues estas nubes. Bueno, pues ya estamos en casa y vamos a entrar porque me parece que ya nos están esperando mi hijo y mi nieta. Os voy a presentar a la familia. Este es el primero, Paco. ¿Quién es ese? Este es mi amigo finlandés, es un reno finlandés, lo traje de allí y aquí está a mis pies siempre. Lara, ¿dónde estás? Hola, bonita. Hola, mira. ¿Qué haces aquí? ¿Qué estás haciendo? ¿Cuántos años tienes? Dime cuántos años tienes. 10. ¿Cuánto es esto en español? En español. ¿Cuánto? Oh, 3 en español. Bueno, ¿y a quién tenemos por Sí. aquí? Aquí tenemos a la madre de Lara. 4, sí, ¿ves? Lo sabe. Os presento a Neleke y mi hijo Rodrigo. ¿Qué tal, Rodrigo? Encantado. ¿Hablas español? Sí. No, habla bastante bien español porque yo me he encargado de que hablasen en español cuando eran pequeñitos y además en el colegio lo he estudiado también. ¿Y él visita Zaragoza también? ¿Has estado? Sí, todos los años vamos bueno, casi siempre juntos y de vez en cuando vamos en Navidad también. ¿Qué te parece Zaragoza, Aragón? Para mí siempre es vacaciones, o sea que siempre estoy bien ahí. Me gusta más que Holanda, pero sobre todo por el clima, que me encanta el clima de España. Supongo que orgullosa, ¿no? De tu hijo. de Muchísimo, muchísimo. Tengo una familia encantadora, de verdad. Es para sentirse orgullosa, seguro. Bueno, me comentabas antes las fotos estas. Sí, es mi marido que murió hace 5 años y mi hijo mayor también. Los dos tenían un gen defectuoso que les producía una cardiomiopatía y bueno, a mi hijo le hicieron un trasplante de corazón, pero lo llevó 3 años muy bien y los últimos 2 años empezó a fallar y al final pues no hubo remedio. Ahí queda el recuerdo, ¿no? Por supuesto, y muy bueno, muy bueno. Muy buen recuerdo. ¿Tienes pensado volver a Zaragoza, volver a España? Hombre, volver a España vuelvo con mucha frecuencia, voy 3 o 4 veces al año, quizás más a veces, pero para vivir definitivamente, no creo, porque ya tengo aquí mi mundo formado, tengo la familia y tengo también a mi marido y mi hijo, los tengo también aquí, claro, pues llevo muchos años en Holanda, yo llevo 30 y tantos, entonces ya tienes tu mundo aquí. Sería como empezar de nuevo. Y estoy trabajando y tengo que vivir de mi trabajo, de mi salario, o sea que no puedo dejarlo así como así, ni en un futuro tampoco. Maite, un placer haberte conocido. Bueno, muchas gracias. Gracias a vosotros y espero que os guste Holanda. Venga, gracias.